¡Ya no puedo más! ¡Llevo cuidando a tus gemelos 5 días! Estás loca. Yo no tengo hijos. Eso fue lo que mi vecina me gritó furiosa cuando me vio llegar de viaje, aún con la maleta en la mano, parada frente a la puerta de mi departamento. Me quedé helada. Entonces sacó del bolsillo una nota arrugada, con mi letra. Ya vuelvo. Por favor, cuídalos. Pero esas palabras. Yo nunca las escribí. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Mi nombre es Lucía, tengo 32 años. Hasta esa noche, yo creía que mi mayor miedo era la soledad después del divorcio. Pero estaba equivocada. La soledad no era nada comparada con el terror de ver mi identidad robada, distorsionada, usada para algo que jamás hice. Horas antes, estaba en casa de mis padres, disfrutando los últimos momentos de paz. Al regresar, solo pensaba en darme una ducha y descansar. Pero al subir a mi piso, encontré a Elena, mi vecina, con el rostro tenso, las ojeras marcadas y la respiración entrecortada. Lucía, no puedes dejarme así. No dejan de llorar, dijo, casi gritando. El sonido apagado de llantos infantiles venía de su departamento. Entré detrás de ella, atónita. 2 cunas improvisadas. 2 bebés pequeños, inquietos, cubiertos con mantas ligeras. Pañales usados, biberones, recibos de farmacia. La escena parecía sacada de una pesadilla. Mientras mis manos temblaban, volví a mirar la nota. La curva de la L, la inclinación de las vocales, era mi caligrafía. Pero yo nunca había escrito eso. Un profesor de la universidad solía repetir, la caligrafía puede falsificarse. El peligro no es la firma, sino la letra que engaña los ojos de quien confía. Esas palabras ahora resonaban en mi mente como un eco. ¿Quién se había atrevido a imitar mi letra? ¿Por qué dejar justamente a 2 bebés? ¿Y por qué escoger a Elena, la vecina más confiable del edificio, como testigo? Si alguien podía escribir como yo, ¿también podría hacerse pasar por mí en otras cosas? Llamé a la policía. Las sirenas comenzaron a acercarse, tiñendo las paredes del pasillo con reflejos azules y rojos. Elena se dejó caer en una silla, exhausta, con lágrimas corriendo por su rostro. No puedo más, Lucía, no puedo. Me acerqué a las cunas. Los 2 bebés me miraban en silencio, como si esperaran que yo tuviera una respuesta. Y entendí, con el corazón desbocado, que esa mentira apenas comenzaba, y ya me había atrapado por completo. La policía estaba a punto de tocar la puerta. Y pronto descubriría que no era la única persona capaz de jurar haber visto a Lucía dejar a esos niños. Mientras guardaba la nota en un sobre, el policía me lanzó una mirada firme y dijo: si esos bebés son realmente tuyos, el ADN lo va a demostrar. Mi corazón se aceleró. No era solo humillante que me trataran como mentirosa, era aterrador darme cuenta de que una simple hoja podía convertirme en culpable de algo que no hice. Yo sabía que no había dejado a esos bebés, pero todo a mi alrededor gritaba lo contrario. Elena repetía a la policía, segura de sí misma. Era ella. Lucía misma. Vino el miércoles, dejó a los niños y dijo que volvería pronto. Yo lo negaba, pero cuanto más hablaba, más sentía la desconfianza en el aire. Mis pensamientos volvían a Mendoza, a la mesa de cena con mis padres, a las fotos que había tomado en el celular ese fin de semana. Era imposible, pero nadie parecía dispuesto a escuchar. Los bebés fueron llevados. Vi a uno agitarse, llorando fuerte, antes de desaparecer bajo la manta que el policía acomodó en sus brazos. La presión en mi pecho fue inexplicable. No los conocía, pero parecía que ya me pedían protección. Uno de los peritos comentó en voz baja: la caligrafía es convincente, pero por sí sola no prueba autoría. El otro respondió: aún así, el análisis puede revelar diferencias. Ninguna falsificación es perfecta. Esa frase se me quedó grabada. Esa noche, sola, no pude dormir. Revivía mentalmente cada curva de las letras. La inclinación de la A, la forma de la L. Todo parecía mío, pero en una palabra había algo raro.
Una secuencia de letras se curvaba de un modo que yo jamás escribiría. Si había falla, había pista. A la mañana siguiente, golpearon mi puerta. Un policía sostenía una tablet. Necesitamos que vea esto. En el video, alguien aparecía en el pasillo del edificio cargando a los bebés. La mujer tenía mi cuerpo, mi cabello, mi ropa. Era yo, pero no era yo. Cuando la imagen hizo zoom, noté el detalle que me heló. En la mano izquierda, esa mujer llevaba un anillo que yo ya no tenía. Esa soy yo, pero no soy yo. Las palabras escaparon de mi boca cuando el policía pausó el video frente a mí. La imagen era nítida. Una mujer cruzaba el pasillo del edificio cargando a 2 bebés envueltos en mantas claras. Misma estatura que yo. El mismo corte de cabello. La misma chaqueta roja que casi todos en el condominio me habían visto usar. Caminaba con seguridad, como si lo hiciera todos los días. Elena aparecía en la puerta, sorprendida, y recibía a los pequeños en brazos. Luego, la mujer se giraba hacia el elevador. El zoom reveló el detalle que me hizo estremecer. En su mano izquierda brillaba una alianza dorada. El aire se me fue de los pulmones. Yo no usaba anillo desde el divorcio. Pero había alguien que todavía lo usaba. La imagen me arrastró a recuerdos que siempre quise enterrar. El día de la boda de Mariana, mi hermana menor. Recordé a Santiago colocando esa misma alianza en su dedo, la sonrisa orgullosa de Mariana al decirme, ya verás, Lucía, yo tendré la vida que tú nunca supiste mantener. Un escalofrío me recorrió. No quería creerlo, pero era imposible negarlo. La copia perfecta de mí en el video no era una desconocida, era Mariana. Del reconocimiento visual es falible, comentó el oficial Ramiro, como si intentara suavizar mi impacto. Pero lo que tenemos aquí va más allá de un parecido. Son gestos, posturas, ropa, las personas cercanas notan detalles que las máquinas no detectan. Apenas escuchaba sus palabras. Solo podía pensar, ¿por qué Mariana haría esto? ¿Por qué hacerse pasar por mí? Y sobre todo, ¿por qué dejar atrás a 2 bebés como si fueran una carga que no podía llevar? Las piezas comenzaron a encajar. La nota falsificada. La caligrafía tan parecida a la mía. Mariana siempre tuvo esa habilidad extraña de imitar. En la adolescencia parecía un juego, firmaba tareas por otras, escribía mensajes haciéndose pasar por alguien más. Hoy era un delito. ¿Y si esos bebés eran de ella? El estómago se me revolvió. Santiago siempre fue un hombre meticuloso, rígido. No toleraba errores, mucho menos secretos. Si descubría que su esposa tenía hijos que no eran suyos, el escándalo sería inevitable. Recordé nuestras últimas conversaciones. Mariana decía que estaba cuidando a una amiga enferma. Santiago me había repetido lo mismo cuando le pregunté por ella. Ahora todo olía a mentira ensayada. Mariana nunca estuvo con ninguna amiga. Estaba escondiendo algo mucho mayor. Necesito hablar con mi hermana, murmuré. Ramiro negó con la cabeza. Ya lo intentamos. Su teléfono está apagado. Pero tenemos otro dato. El examen preliminar de ADN mostró compatibilidad familiar. Esos bebés son parientes directos tuyos. El mundo se me vino abajo. Esas palabras confirmaban lo que ya temía. Eran mis sobrinos. O, al menos, hijos de alguien de mi familia. Elena, a mi lado, se persignó en silencio. Yo me aferré a la mesa para no caer. Horas después, agotada, me quedé dormida en el sofá. El teléfono sonó y me sacó del letargo. Era Santiago. Su voz sonaba tensa. Lucía, ¿sabes dónde está Mariana? No ha vuelto desde el miércoles. Estoy empezando a preocuparme. Tragué en seco. Tal vez aún esté con esa amiga. No, me interrumpió. Fui a buscarla. Nunca estuvo enferma. Y Mariana nunca apareció allí. Un silencio pesado. Hasta que él agregó. Necesito mostrarte algo. Encontré documentos escondidos en casa. Y no son solo de ella,
también tienen tu nombre. Mi corazón se detuvo un instante. Esa mentira estaba creciendo más de lo que yo podía soportar. El sobre con los documentos estaba sobre la mesa de la comisaría cuando llegué. Santiago parecía agotado, con la mirada perdida, como si hubiera envejecido años en pocos días. Empujó las hojas hacia mí sin decir nada. Las tomé con las manos temblorosas. Eran registros de internación en un hospital público. En el campo de paciente, el nombre era el de Mariana. Pero en algunos formularios anexos aparecía el mío. La letra era distinta, apresurada, pero ahí estaba, Lucía. Puso mi nombre, susurré, casi sin aire. Santiago se frotó el rostro. Ya no sé qué pensar. Durante días recibí mensajes suyos diciendo que estaba con una amiga enferma. Ahora descubro que esa amiga ni siquiera existe. Encuentro papeles como estos escondidos en el fondo del armario, y no logro dormir. ¿Entiendes lo que está pasando? Tragué saliva. No había cómo suavizarlo. Creo que tuvo a esos bebés. Y para ocultarlo de ti, se hizo pasar por mí. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo saltar los papeles. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Lo sabías? No. Lo descubrí igual que tú. Pero alguien decidió arrastrarme a esta historia. Antes de que continuáramos, la puerta se abrió. 2 policías escoltaban a Mariana hacia la sala. Mi corazón se heló. Mi hermana parecía otra persona, abatida, pálida, con el cabello recogido a la prisa y la ropa arrugada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la cabeza. Mariana, necesitamos que nos diga la verdad, dijo el comisario. Silencio. No aguanté. Háblame. ¿Qué hiciste? Ella levantó la mirada y por un instante reconocí a la misma niña que solía proteger de pequeña. Pero la voz que salió de ella era la de alguien acorralada. Yo me hice pasar por ti. Santiago se levantó bruscamente de la silla. ¿Qué? Y no sabía qué hacer, continuó Mariana, con la voz temblorosa. Estaba en pánico. El parto se adelantó. No podía volver a casa. Entonces pensé, si fueras tú dejando a los niños, nadie sospecharía. ¿Y nadie sospecharía? Santiago la interrumpió, la furia creciendo. Engañaste a todos. A tu hermana, a mí, a todos. Tenía miedo. Y gritó ella. Y no entiendes, Santiago. Sabía que en el momento en que vieras a los bebés notarías que no eran tuyos. El silencio cayó como una losa. Incluso los policías parecieron contener la respiración. ¿Qué estás diciendo? Pregunté, con la garganta seca. Mariana cerró los ojos, las lágrimas corriendo. No son hijos de Santiago. Apenas podía pensar. Entonces, ¿de quién? Respiró hondo, como si tragara veneno. De otro hombre. Santiago palideció, retrocediendo como si hubiera recibido un golpe. Yo me hundí en la silla, intentando entender. ¿Quién? Mi voz salió baja, pero cortante. Ella dudó. Alguien del trabajo. No necesité más. Las piezas encajaron, los niños con rasgos distintos, la desaparición repentina, el miedo de Mariana. El silencio de Santiago se transformó en una furia contenida. Arruinaste nuestra vida, dijo, en un susurro peligroso. Mariana rompió en llanto. Él prometió huir conmigo. Dijo que estaríamos juntos cuando nacieran los niños. Pero el día llegó, y desapareció. Me quedé sola. No sabía qué hacer. Entonces pensé en ganar tiempo. Solo una semana. Solo eso. La miré con lágrimas en los ojos. ¿Y pensaste que la mejor forma era usar mi rostro? ¿Meterme en tu mentira? Y siempre fuiste la más fuerte. Sabía que si eras tú, todo parecería convincente. Solo necesitaba unos días. Temblaba. No sabía si quería abrazarla o apartarla de mí. El comisario carraspeó. Necesitamos registrar todo. Mariana,
tu conducta será evaluada por la fiscalía. Pero antes, debemos localizar al padre de estos niños. Ella alzó la mirada, en shock. No. Por favor. Es una obligación legal, respondió él. Los exámenes ya fueron solicitados. Santiago se volvió hacia mí, los ojos llenos de odio y dolor. No voy a criar hijos de otro hombre. Y tú, Lucía, si sabías algo y me lo ocultaste, también me traicionaste. No sabía. Grité. Lo descubrí igual que ustedes. Él salió golpeando la puerta, dejando un aire pesado de tensión. Mariana sollozaba, encogida en la silla. Me incliné frente a ella, aún sin saber qué sentir. Arruinaste tu vida y ahora quieres arrastrar la mía. Ella apretó mi mano con desesperación. Ayúdame. Por favor. No tengo a nadie más. Me solté, tragando la rabia. El comisario retomó, firme, los gemelos están bajo custodia temporal. Pero necesitamos definir quién asumirá la responsabilidad inmediata. Y en este momento, la única persona legalmente capaz de hacerlo, eres tú, Lucía. El mundo se detuvo. Yo, que nunca pensé en ser madre, ahora era llamada a cuidar a 2 bebés que ni siquiera eran míos. Y la decisión que tomara en esa sala no solo cambiaría mi futuro, sino el destino de toda mi familia. Acepté tomar los documentos de la custodia temporal con las manos aún temblorosas. La decisión había sido impuesta en cuestión de minutos. Si no me hacía cargo de esos bebés, serían enviados a un albergue del Estado, entregados a extraños. Y por más que no fueran míos, no soporté la idea de verlos tratados como un paquete abandonado. Esa noche llegué a casa con los 2 pequeños en brazos. El silencio de mi departamento fue roto por su llanto frágil, un sonido que al principio me desbordó por completo. Yo, que no sabía casi nada de maternidad, me vi improvisando cunas con almohadas, calentando mamaderas que una trabajadora social me había entregado, cambiando pañales con torpeza. En cuestión de horas, mi vida había sido transformada en algo que nunca había buscado, convertirme en la única persona responsable de 2 recién nacidos que no eran míos. Mientras acunaba a uno de ellos, una idea me taladraba. Si Mariana había ocultado la paternidad de esos niños, era porque había algo mucho más oscuro detrás. Algo que ni siquiera Santiago debía saber. Y yo necesitaba descubrirlo. 2 días después regresé a la comisaría. El comisario Ramiro me hizo pasar a su oficina y puso un sobre la mesa. Ya tenemos el resultado completo del ADN. Hizo una pausa y me miró con seriedad. Los bebés son hijos de Mariana. Sentí un peso caer sobre mis hombros. No era sorpresa, lo había sospechado desde el inicio, pero escucharlo en voz alta me heló la sangre. ¿Y el padre? Pregunté. Ramiro exhaló despacio. No tenemos un nombre oficial confirmado, pero sí una pista importante. Colocó varios papeles frente a mí, registros de visitas, recibos, notas. El mismo nombre se repetía una y otra vez, Esteban Morales. Era empleado de una empresa de logística que colaboraba con la oficina donde Mariana trabajaba. Según los informes, él había estado muy cerca de ella en los últimos meses. Según los registros, Esteban desapareció el mismo día en que Mariana entró en trabajo de parto, añadió Ramiro. No se le ha visto en su casa ni en su empleo desde entonces. Un escalofrío me recorrió la espalda. Todo coincidía con lo que Mariana había confesado entre lágrimas, un hombre que le había prometido huir con ella, un amante dispuesto a empezar una nueva vida, que al final la abandonó sola. Si necesito hablar con ella, pedí. Minutos después, Mariana fue llevada a la sala. Estaba demacrada, con ojeras profundas, pero sus ojos se encendieron apenas escuchó el nombre. Y él iba a volver, dijo de inmediato, con una convicción que sonaba más a súplica que a certeza. Esteban no es así. Algo le pasó. No pude contenerme. Algo pasó, sí, desapareció. Y tú te quedaste sola con 2 bebés. Me arrastraste a esta pesadilla. Ella me tomó la mano con desesperación. No lo entiendes, Lucía. Él no me habría dejado. Si no apareció, es porque alguien lo detuvo.
Estás insinuando que Santiago. Y no terminé la frase, porque el miedo me cerró la garganta. Mariana apartó la mirada. No lo conoces como yo. Santiago nunca soportaría una humillación como esta. Recordé el brillo de furia en los ojos de mi cuñado cuando nos enfrentamos en la comisaría. La forma en que salió golpeando la puerta, como si llevara dentro un volcán a punto de estallar. La idea de que pudiera haber hecho algo contra Esteban me erizó la piel. Esa noche apenas pude dormir. Los gemelos lloraban por turnos, reclamando atención. Mientras intentaba calmarlos, el celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje sin remitente. Si sigues buscando a Esteban, lo lamentarás. Ocúpate de los bebés y olvida lo demás. Me quedé helada. Nadie sabía que yo misma estaba intentando armar este rompecabezas. ¿Quién podía vigilarme tan de cerca? A la mañana siguiente, Ramiro me llamó otra vez. Me mostró un video recuperado de una cámara de seguridad en las afueras de la ciudad. El corazón me dio un vuelco al reconocerlo, Esteban. Llevaba una mochila al hombro, caminaba rápido, nervioso. En la grabación se lo veía detenerse frente a un coche negro que lo esperaba. Abrió la puerta, entró, y nunca más salió. Tragué saliva. ¿Pudieron seguir el vehículo? Estamos revisando más cámaras, respondió Ramiro. Por ahora, lo único claro es que ese fue el último rastro de Esteban. Después, nada. Me quedé mirando la pantalla congelada en el instante en que la puerta del coche se cerraba detrás de él. El rostro de Esteban reflejaba ansiedad, pero también una extraña confianza, como si pensara que estaba entrando en un lugar seguro. No tenía idea de que era el inicio de su desaparición. Salí de la comisaría con un nudo en el estómago. Caminé sin rumbo por varias calles antes de regresar a casa. Al entrar, vi a los gemelos dormidos en sus improvisadas cunas. Me acerqué, acaricié sus mejillas suaves y me hice la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué clase de hombre abandona a una mujer en el momento más vulnerable? ¿Y qué clase de secreto es tan peligroso que obliga a borrarlo de la faz de la tierra? Encendí una lámpara y abrí una libreta. Comencé a anotar todo, nombres, fechas, lugares. Necesitaba un mapa para entender dónde encajaba cada pieza. Lo que más me inquietaba era el coche negro. Un vehículo sin placas visibles, que aparecía y desaparecía como un fantasma. Me quedé despierta hasta el amanecer, repasando la grabación en mi mente. Una y otra vez me repetí que debía proteger a los niños, que ese era mi deber inmediato. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no descansaría hasta saber la verdad. Porque Esteban había desaparecido en un coche negro. Y en esa sombra negra podía estar la clave de todo el infierno que se había desatado en nuestras vidas. La imagen de Esteban entrando en el coche negro me perseguía cada noche. Cerraba los ojos y lo veía allí, con la mochila al hombro, abriendo la puerta como quien entra en un refugio, sin imaginar que sería el último rastro de su vida. El coche desaparecía en la oscuridad y la grabación terminaba. Ningún detalle más, ninguna placa visible. Solo un vacío que se abría ante nosotros. 2 días después fui llamada de nuevo a la comisaría. El comisario Ramiro estaba más serio que nunca. Extendió una carpeta sobre la mesa y, con un gesto lento, mostró la primera foto. Era el mismo coche negro. Pero esta vez, el registro provenía de otra cámara de seguridad, algunas cuadras más adelante. El logotipo de la empresa de Santiago, discreto, estaba estampado en el lateral. Es un vehículo de su compañía de transportes, dijo Ramiro. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Estás seguro? Los documentos de la empresa lo confirman. El coche está registrado en la flota. Y según los registros internos, fue retirado esa noche con la firma del propio Santiago. Las piernas me temblaron. Ramiro continuó, como quien dicta una sentencia. Además, analizamos sus movimientos bancarios. Santiago retiró grandes sumas en efectivo los días previos. Y tenemos imágenes de él entrando en un almacén en la zona industrial la misma noche en que Esteban desapareció. Me llevé las manos a la cabeza. Todo encajaba como un rompecabezas perverso. Salí de la comisaría aturdida y fui directamente a la casa de Mariana.
necesitaba confrontarla. La encontré en el sofá, con los ojos enrojecidos. Coloqué a los gemelos en sus brazos antes de decir una palabra. Ellos son lo único inocente en esta historia, dije con firmeza. Tienes que contarme todo. Mariana acarició sus mejillas, llorando. Luego levantó la vista. Yo pensaba que él vendría. ¿Quién? Pregunté, aunque ya lo sabía. Esteban. Me prometió que estaría conmigo cuando nacieran los niños. Aunque Santiago descubrió nuestros mensajes, yo seguía creyendo. Quería creer. Respiré hondo. Santiago sabía. Ella asintió, avergonzada. Sí. Me enfrentó semanas antes. Me dijo que si Esteban volvía a acercarse, no volvería a ver la luz del día. Pensé que eran solo palabras, rabia. Seguí esperando que Esteban apareciera, que cumpliera su promesa de huir conmigo. Pero cuando desapareció, entendí que tal vez Santiago hablaba en serio. Me quedé sin aire. ¿Y nunca me dijiste nada? ¿Cómo podía? Y gritó, abrazando a los bebés. Ya estaba enterrada en mentiras. Usé tu nombre, tu cara, tu vida para esconder mis errores. ¿Crees que aún tenía valor para pedir ayuda? La miré en silencio. Era mi hermana, la misma que había protegido tantas veces, y al mismo tiempo quien me había arrastrado a esta pesadilla. Esa noche, al regresar a mi departamento, encontré la puerta entreabierta. El corazón se me aceleró. Entré despacio. Todo parecía en orden, pero había un sobre en la mesa de la cocina. Dentro, una sola foto, yo con los gemelos en brazos, tomada claramente desde afuera de la ventana. Detrás, una frase escrita con trazos irregulares. Cuídalos. O serás la próxima en desaparecer. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Abracé a los bebés con fuerza. Ya no era solo la historia de Mariana o Esteban. Alguien me vigilaba. Yo también me había convertido en objetivo. Pasé la noche en vela, con la luz encendida, observando cada sombra del apartamento. El miedo se mezclaba con una extraña determinación. No podía retroceder. Esos niños dependían de mí, y la verdad ya no se trataba solo de mi hermana. Era cuestión de sobrevivir. A la mañana siguiente, Ramiro me llamó. Necesitamos que vengas. Descubrimos más cosas. Cuando llegué, abrió otra carpeta. Esta vez eran documentos de una empresa fantasma vinculada a Santiago. Pagos en efectivo, transferencias ocultas, facturas sin respaldo. Estaba pagando silencio, dijo Ramiro. O pagando por una desaparición. Mis dedos temblaban sobre los papeles. El nombre de mi cuñado ahora estaba ligado, casi sin dudas, al destino del hombre que era padre de los gemelos. ¿Y ahora qué? Pregunté, con la voz quebrada. Ramiro me sostuvo la mirada. Ahora, Lucía, necesitamos de ti. Eres la única que puede confirmar su patrón de conducta, los accesos de furia, las amenazas. Sin eso, será difícil sostener el caso. Cerré los ojos. Recordé la furia en los ojos de Santiago el día de la confesión de Mariana. El silencio cargado de veneno. La promesa muda de que nada quedaría impune. Al abrirlos, Ramiro aún me observaba. Tú puedes ser la pieza que falta para derribar a Santiago. Sentí el peso de los gemelos sobre mis brazos, aunque no los llevaba en ese momento. Era la vida de ellos, y la mía, lo que estaba en juego. Y fue entonces cuando entendí, si Santiago realmente había hecho desaparecer al hombre que amaba a mi hermana, yo sería la próxima. Ya casi no dormía. Cada sombra parecía una advertencia, cada ruido en el pasillo era un presagio de que Santiago estaba más cerca que nunca. El sobre con la foto en la que yo aparecía con los gemelos seguía sobre la mesa. Aquella amenaza me recordaba, a cada segundo, que no había más salida, o derribaba a Santiago, o él me callaría. A la mañana siguiente regresé a la comisaría con los bebés. Ramiro me mostró documentos que revelaban contratos ficticios, pagos sospechosos y falsificaciones. Entre ellos, una hoja firmada con mi nombre. Era obvio,
Santiago quería usarme como cómplice de la desaparición de Esteban. Fue entonces cuando decidí, no guardaría silencio. Acepté testificar. Con la ayuda de Mariana, la policía descubrió el escondite de Santiago, una sala cerrada en la empresa, donde guardaba audios y contratos. Allí encontraron grabaciones de su propia voz amenazando a Esteban y admitiendo que había resuelto el problema. Frente a esas pruebas, no hubo escapatoria. Santiago fue arrestado, acusado de secuestro, ocultación de persona, falsificación de documentos y amenazas. Recibió una condena larga, de esas que no dejan espacio para excusas. Mariana tampoco salió impune. Fue juzgada por falsedad ideológica y por haberme involucrado en la mentira del billete. Cumpliría pena en régimen abierto y tratamiento psicológico obligatorio. Fue duro verla así, pero era necesario, también tenía que enfrentar las consecuencias. En cuanto a los gemelos, la decisión judicial fue clara, yo quedaría con la custodia provisional hasta que el tribunal definiera el destino definitivo. Pero en el fondo, yo ya había decidido. Ahora eran míos. No volvería a dejarlos solos. El día de la sentencia, cuando escuché al juez decir condenado, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. No era una victoria, era justicia. Y la justicia se había cumplido para todos, Santiago en prisión, Mariana responsabilizada, Esteban reconocido como víctima y los gemelos, a salvo. Los sostuve en brazos al salir del tribunal. Dormían tranquilos, ajenos a todo. Sonreí, pensando que crecerían libres de la sombra de la mentira y del miedo. Y ahora que me escuchaste hasta el final, quiero preguntarte algo. Si fueras tú en mi lugar, ¿tendrías el valor de enfrentarte a un hombre peligroso para salvar a 2 bebés inocentes? ¿O habrías huido fingiendo que nada pasó? Escríbelo en los comentarios. Pero ojo, no vale decir me escapaba con los niños solo porque no soportas a tu cuñado. Y para que yo sepa que de verdad llegaste hasta aquí, comenta las palabras, justicia hecha. Porque al final, eso fue lo que pasó. La justicia, dolorosa, pero necesaria, finalmente se cumplió.